Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura de Srila Prabhupada Lilamrita. Llamamos a nuestra sociedad ISKCON. Prabhupada se rió juguetonamente cuando acuñó por primera vez el acrónimo. Había iniciado el proceso legal de constitución esa primavera mientras aún vivía en Bowery. Pero incluso antes de su inicio legal había estado hablando de su Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, y así había aparecido en cartas a la India y en The Village Voice. Un amigo había sugerido un título que resultaría más familiar para los occidentales: Sociedad Internacional para la Conciencia de Dios. Pero Prabhupada había insistido: Conciencia de Krishna. Dios era un término vago, mientras que Krishna era exacto y científico. Conciencia de Dios era espiritualmente más débil, menos personal. Y si los occidentales no sabían que Krishna era Dios, entonces la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna se lo diría difundiendo sus glorias en cada pueblo y aldea. Conciencia de Krishna fue la propia interpretación de Prabhupada de una frase del Padyavali de Srila Rupa Goswami, escrita en el siglo XVI: Krishna Bhakti Rasa Bhavita, absorberse en el dulce sabor de realizar servicio devocional a Krishna. Para registrar ISKCON legalmente como una religión sin fines de lucro y exenta de impuestos requería dinero y un abogado. Carl Jungers ya tenía experiencia en la formación de grupos religiosos, políticos y de bienestar social, y cuando conoció a Prabhupada en el Bowery aceptó ayudar. Contactó con su abogado Stephen Goldsmith. Stephen Goldsmith, un joven abogado judío con esposa, 2 hijos y una oficina en Park Avenue, estaba interesado en los movimientos espirituales. Cuando Carl le contó los planes de Prabhupada, le fascinó de inmediato la idea de fundar una corporación religiosa para un swami indio. Visitó a Prabhupada en el número 26 de la Segunda Avenida y hablaron sobre la Constitución, la exención de impuestos, su estatus migratorio y la conciencia de Krishna. El señor Goldsmith visitó a Prabhupada varias veces. En una ocasión llevó a sus hijos, a quienes le gustó la sopa que preparaba el Swami. Empezó a asistir a las conferencias vespertinas, donde a menudo era el único miembro no hippie de la congregación. Una noche, tras completar todos los trámites legales y estar listo para completar los trámites de constitución, el señor Goldsmith acudió a la conferencia y al kirtana de Prabhupada para recoger las firmas de los fideicomisarios de la nueva sociedad. 11 de julio. Prabhupada está dando una conferencia. El señor Goldsmith, con pantalones, camisa y corbata, está sentado en el suelo cerca de la puerta, escuchando atentamente la conferencia a pesar de los ruidos del vecindario. Prabhupada ha estado explicando cómo los eruditos engañan a personas inocentes con interpretaciones no devocionales del Bhagavad Gita, y ahora, reconociendo la respetable presencia del abogado y como para captar mejor la atención del señor Goldsmith, lo introduce en el tema de la charla. Les daré un ejemplo práctico de cómo se malinterpretan las cosas. Al igual que nuestro presidente, el señor Goldsmith, él sabe que los abogados expertos mediante la interpretación pueden lograr muchas cosas. Cuando estuve en Calcuta, el gobierno aprobó un impuesto sobre la renta y un abogado experto lo alteró por completo con su interpretación. El gobierno tuvo que volver a promulgar toda una ley porque su propósito fue frustrado por la interpretación de este abogado. Así que no buscamos frustrar el propósito de Krishna, para el cual se pronunció el Bhagavad Gita. Pero personas no autorizadas intentan frustrar el propósito de Krishna, por lo tanto eso no está autorizado. Está bien, señor Goldsmith, puede preguntar lo que quiera. El señor Goldsmith se pone de pie y, para sorpresa de la gente reunida, hace un breve anuncio pidiendo firmas para un documento de constitución para el nuevo movimiento religioso del Swami. Prabhupada, están aquí presentes, puedes tomar las direcciones ahora. Señor Goldsmith, ¿puedo tomarlos ahora? Sí. Prabhupada, sí puedes. Bill, puedes dar tu dirección y Rafael puedes dar la tuya, y Don, Roy, señor Green. Al terminar la reunión, los llamados a firmar como fideicomisarios adelantan y permanecen de pie en la pequeña tienda, esperando hojear rápidamente las páginas que el abogado ha sacado de su delgado maletín y firmar según sus indicaciones. Sin embargo, ni un alma entre ellos está comprometida con la conciencia de Krishna.
El señor Goldsmith cumple con su cuota de firmantes, un puñado de simpatizantes con suficiente reverencia hacia el Swami como para querer ayudarlo. Los primeros fideicomisarios que ocuparan el cargo durante un año, hasta la primera reunión anual de la cooperación. Son Michael Grant, quien anota su nombre y dirección sin siquiera leer el documento, Jam, la novia de Mike, y James Green. Nadie tiene la intención seria de asumir funciones formales como fideicomisario de la sociedad religiosa, pero están encantados de ayudar al Swami firmando la legalización de su incipiente sociedad. Según la ley, un segundo grupo de fideicomisarios asumirá el cargo por segundo año, que están compuestos por Paul, Gardiner, Roy y Tom. Los fideicomisarios para el tercer año son Carl Jungers, Bill Epstein y Rafael. Ninguno de ellos sabe exactamente qué significan las media docenas de páginas mecanografiadas en tamaño legal, excepto que su amiche está formando una sociedad. ¿Por qué? Para exención de impuestos en caso de que alguien haga una gran donación y para otros beneficios que pudiera recibir una sociedad religiosa oficial. Pero estos propósitos no parecen urgentes ni relevantes para la situación actual. ¿Quién va a hacer donaciones, excepto quizás el señor Goldsmith, que tiene dinero? Pero Prabhupada está planeando para el futuro y planea mucho más que solo exenciones de impuestos. Intenta servir a sus predecesores espirituales y cumplir la predicción bíblica de un movimiento espiritual que florecerá durante 10.000 años en medio de la era de Kali. Dentro de la vasta era de Kali, un periodo que durará 432.000 años, la década de 1960 es apenas un momento insignificante. Los Vedas describen que el tiempo del universo gira a través de un ciclo de 4 estaciones o yugas, y Kali Yuga es la peor era, en la que todas las cualidades espirituales del hombre disminuyen hasta que la humanidad queda finalmente reducida a una civilización bestial carente de decencia humana. Sin embargo, la literatura védica predice una era dorada de vida espiritual que comienza tras el advenimiento del Señor Chaitanya y dura 10.000 años. Un remolino que corre contra la corriente de Kali Yuga. Con una visión que se remonta al fin del milenio y más allá, pero con los pies firmemente puestos en la tierra de la segunda venida, Prabhupada ha fundado una sociedad internacional para la conciencia de Krishna. Tiene muchas responsabilidades prácticas: pagar el alquiler, constituir su sociedad y allanar el camino para una próspera congregación mundial de devotos. Sin embargo, no ve sus humildes comienzos como una limitación para el mayor alcance de su misión divina. Él sabe que todo depende de Krishna, así que el éxito o el fracaso dependen del Supremo, solo tiene que intentarlo. Los propósitos enunciados en los estatutos de ISKCON revelan el pensamiento de Prabhupada. Eran 7 puntos similares a los del prospecto para la Liga de Devotos, que fundó en Jhansi, en India, en 1953. Si bien ese intento fracasó, sus propósitos permanecieron inalterados. 7 propósitos para la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. A. Propagar sistemáticamente el conocimiento espiritual a la sociedad en general y educar a todos los pueblos en las técnicas de la vida espiritual a fin de comprobar el desequilibrio de valores en la vida y lograr la verdadera unidad y paz en el mundo. B. Propagar la conciencia de Krishna tal como se revela en el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. C. Reunir a los miembros de la sociedad entre sí y acercarlos a Krishna, la entidad principal, para así desarrollar la idea dentro de los miembros y la humanidad en general de que cada alma es parte integral de la cualidad de Dios Krishna. D. Enseñar y alentar el movimiento de Sankirtan, el canto congregacional del Santo Nombre de Dios, tal como se revelan las enseñanzas del Señor Shri Chaitanya Mahaprabhu. E. Erigir para los miembros y para la sociedad en general un lugar sagrado de pasatiempos trascendentales dedicado a la personalidad de Krishna. F. Acercar a los miembros con el fin de enseñar un modo de vida más sencillo y natural. G. Con miras a la consecución de los fines antes mencionados, publicar y distribuir publicaciones periódicas, revistas, libros y otros escritos. Independientemente de lo que los miembros fundadores de ISKCON pensaran sobre los propósitos de la sociedad, Prabhupada los veía como realidades inminentes. Como señaló el señor Rubén, el conductor de metro que conoció a Prabhupada en un banco de un parque de Manhattan en 1965, parecía saber que tendría templos llenos de devotos. Hay templos y libros, dijo. Existen, están ahí, pero el tiempo nos separa de ellos. El primer propósito mencionado en la carta fue la propagación.
Predicación era la palabra que Prabhupada usaba con más frecuencia. Para él, predicar tenía un significado mucho más amplio que el simple sermón. Predicar significaba glorias y desinteresadas aventuras en nombre del Señor Supremo. El Señor Chaitanya había predicado recorriendo el sur de la India, haciendo que miles de personas cantaran y bailaran con él en éxtasis. El Señor Krishna había predicado el Bhagavad Gita mientras estaba con Arjuna en su carroza en el campo de batalla de Kurukshetra. El Señor Buda había predicado, el Señor Jesús había predicado y todos los devotos puros predican. La prédica de ISKCON lograría lo que la Liga de Naciones y las Naciones Unidas no habían logrado: verdadera unidad y paz en el mundo. Los trabajadores de ISKCON traerían paz a un mundo profundamente afligido por el materialismo y la discordia. Propagarían sistemáticamente el conocimiento espiritual, el conocimiento de la ciencia no sectaria de Dios. No era que naciera una nueva religión en julio de 1966, más bien, la prédica eterna de Dios, conocida como Sankirtana, se estaba expandiendo de oriente a occidente. Los miembros de la sociedad se unían y al escuchar las enseñanzas del Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam y cantar el mantra Hare Krishna, comprendían que cada uno era un alma espiritual eternamente relacionada con Krishna, la suprema personalidad de Dios. Luego predicaban esto a la humanidad en general, especialmente mediante el Sankirtan, el canto del santo nombre de Dios. ISKCON también erigió un lugar sagrado de pasatiempos trascendentales dedicados a la personalidad de Krishna. ¿Era esto algo más que una fachada? Sí, sin duda. Nunca pensó en pequeño. Parecía saber que tendría templos llenos de devotos. Quería que ISKCON demostrara una forma de vida sencilla y más natural. Y ese tipo de vida, Prabhupada pensó en las aldeas de la India donde la gente vivía tal como había vivido Krishna, era la más propicia para desarrollar la conciencia de Krishna. Y estos 7 propósitos se lograrían para el séptimo. ISKCON publicaría y distribuiría literatura. Esta fue la instrucción especial que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura le había dado a Srila Prabhupada. Le había dicho específicamente un día de 1932 en el Radha Kunda de Vrindavana: si alguna vez consigues dinero, publica libros. Ciertamente ninguno de los firmantes vio una forma inmediata del sueño del Swami. Sin embargo, estos 7 propósitos no eran simplemente retórica ateísta inventada para convencer a unos pocos funcionarios del gobierno del estado de Nueva York. Prabhupada pretendía promulgar cada punto de la carta. Por supuesto, ahora trabajaba en circunstancias extremadamente limitadas. El principal lugar de culto, ubicado en el número 26 de la Segunda Avenida en la ciudad, condado y estado de Nueva York, era la única sede de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Sin embargo, Prabhupada insistía en que no vivía en el número 26 de la Segunda Avenida de Nueva York. Su visión era trascendental. Su Guru Maharaj había salido de los lugares sagrados tradicionales de meditación espiritual para predicar en ciudades como Calcuta, Bombay y Delhi. Y sin embargo, Prabhupada decía que su maestro espiritual en realidad no había vivido en ninguna de esas ciudades, sino que siempre estaba en Vaikunta, el mundo espiritual, debido a su absorción en el servicio devocional. De igual manera, el lugar de culto, el número 26 de la Segunda Avenida, no era un local comercial neoyorquino, una antigua tienda de curiosidades. El local y el apartamento se habían espiritualizado y ahora eran un refugio trascendental. La sociedad en general podía venir aquí, el mundo entero podía refugiarse aquí sin importar raza o religión. A pesar de su sencillez, pequeño y empobrecido, Prabhupada consideraba el local como un lugar sagrado de pasatiempos trascendentales dedicado a la personalidad de Krishna. Era una sede mundial, una editorial, un lugar sagrado de peregrinación y un centro desde el cual un ejército de devotos podía salir y cantar los santos nombres de Dios en todas las calles del mundo. El universo entero podía recibir la conciencia de Krishna de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, que comenzaba aquí. En Kate, Prabhupada tenía un seguidor fiel. Una semana después de conocerse, Kate se mudó del apartamento de Mott Street y vivía con Prabhupada. Aún vestía sus pantalones cortos vaqueros y camisetas desgastados, pero empezó a encargarse de las compras y la comida del Swami. Durante su estancia en la India, Kate aprendió algunas normas de reverencia hacia un hombre santo y los principios del discipulado. Sus amigos lo observaban con curiosidad mientras se dedicaba al Swami. Kate: vi que estaba cocinando, así que le pregunté si podía ayudar, y se alegró mucho con la sugerencia. Las primeras veces me llevaba de compra y después casi siempre lo hacía yo.
Me enseñó a hacer chapati sin rodillo, presionando la masa con los dedos. Todos los días hacíamos chapati, arroz, dal y curry. Así que Kate se convirtió en el cocinero y ama de llaves de confianza del apartamento de Prabhupada. Mientras tanto, en el apartamento de Mott Street, el tema de conversación favorito de los compañeros era su relación con Swami. Todos creían que era una relación seria. Sabían que Swamichi era el gurú y cuando supieron que daría clases diarias a las 6 de la mañana en su apartamento estaban deseando asistir. Kate solía pasear por el Bowery y buscarle flores. Cuando no había flores, llevaba paja o un poco de hierba. Me encantaba ir por allí por la mañana. Howard caminaba a paso rápido hasta la casa del Swamichi, cantando Hare Krishna, sintiéndome mejor que nunca. Milagrosamente, el Lower East Side ya no lucía monótono. Las aceras y los edificios parecían relucientes, y por la mañana temprano, antes de que llegara la contaminación, el cielo estaba rojo y dorado. Chuck. Llevé unas uvas y fui a la puerta del Swami. Todo esto era nuevo. Antes siempre caminaba hacia la calle McDougall, hacia la bohemia y estético Nueva York, y ahora caminaba hacia el Lower East Side, hacia el distrito financiero, donde no había fenómenos, artistas ni músicos, sino simplemente edificios. Y de alguna manera, más allá del ambiente de carnaval, se encontraba la mayor atracción para los sentidos y el corazón. Howard cantaba hasta el recibidor y luego tocaba el timbre que decía A.C. Bhaktivedanta Swami. La puerta vibraba y se abría, y yo cruzaba el pasillo hacia el pequeño patio y subía a su pequeño apartamento en el segundo piso, de puntillas, para no despertar a los vecinos. Chuck. Entré al vestíbulo de su edificio y vi muchísimos nombres impresos en placas sobre los buzones. Inmediatamente encontré el nombre A.C. Bhaktivedanta Swami, escrito a mano en un trozo de papel deslizado en una de las ranuras. Toqué el timbre y esperé. Al cabo de unos instantes la puerta sonó con fuerza y entré por la cerradura de seguridad. Atravesé el pequeño jardín hasta el edificio trasero y subí las escaleras. Prabhupada impartió sus clases durante casi 2 meses en la privacidad de su habitación, la misma donde escribía a máquina y conversaba con sus invitados. Para Kate no era simplemente una clase de filosofía, sino una experiencia mística de dulzura. Kate. El sonido de su voz, la salida del sol, cantábamos durante unos minutos aplaudiendo suavemente y su amiga hablaba. Lo que más me conmovió fue simplemente el sonido de su voz, especialmente mientras cantaba sánscrito. Era como una música para mis oídos, oírlo hablar con esa crudeza. Para no molestar a los vecinos, Prabhupada decía canten suavemente, y les pedía a los niños que aplaudieran suavemente, tan suavemente que sus manos apenas se tocaran. Luego cantaba las oraciones al maestro espiritual, Samsara Davana Lila Loka. El maestro espiritual recibe la bendición del océano de la misericordia. Así como una nube vierte agua sobre un incendio forestal para extinguirlo, así el maestro espiritual extingue el fuego abrasador de la existencia material. Con los ojos cerrados cantaba suavemente bajo la tenue luz de la mañana. Los pocos asistentes, Kate, Howard, Chuck, Steve y Bali, estaban absortos. Nunca antes el Swami había sido tan apreciado. Chuck. El Swami estaba sentado allí y por las mañanas no lucía radiante, sino muy retraído. Parecía como si pudiera quedarse sentado como una piedra quizá para siempre. Sus ojos eran solo 2 diminutas rendijas de luz brillante. Sacó sus platillos y tocó suavemente el borde, 1, 2, 3, y empezó a cantar con una voz profunda, casi atonal en sus intervalos. Era una melodía monótona que no expresaba felicidad ni tristeza, un canto atemporal que no contaba ninguna historia. Cantábamos con él lo mejor que podíamos, pero varias veces Swamiji se detenía y decía suavemente. Después de unos 30 minutos de canto, parábamos. Entonces abrió más los ojos y dijo, debemos cantar suavemente porque a veces los vecinos se quejan. Después de cantar, el Swami le daba a uno de los niños una copia de la edición del Bhagavad Gita del Dr. Radhakrishnam para que la leyera en voz alta. Corregía sus errores de pronunciación y luego explicaba cada verso. Como había poca gente presente, siempre había tiempo de sobra para que todos discutieran la filosofía. Las clases a veces duraban 1 hora y media y abarcaba 3 o 4 versos. Steve. Swamiji mencionó que los mangos eran la fruta reina e incluso mencionó que no se conseguían fácilmente en este país.
Se me ocurrió que podía llevárselos. Había una tienda en la primera avenida que siempre tenía mangos frescas en la nevera. Empecé a tener la costumbre de comprar un buen mango todos los días. Al salir del trabajo se lo llevaba al Swamiji. Wally. Algunos chicos decían, hago esto por el Swami, así que fui a verlo y le pregunté, ¿puedo hacer algo por ti? Me dijo que podía tomar apuntes en su clase. Los niños estaban seguros de que su servicio Swamiji era un servicio espiritual y devocional. Al servir al maestro espiritual, quien era un representante de Krishna, se le servía directamente. Una mañana Prabhupada le dijo a Howard que necesitaba ayuda para difundir la filosofía de la conciencia de Krishna. Howard, deseoso de colaborar, se ofreció a mecanografiar los manuscritos del Srimad Bhagavatam de Swami. Howard. Las primeras palabras del primer verso decían, oh, el rey, y naturalmente me pregunté si, el nombre del rey, y si el rey estaba en aposición. Después de un tiempo descubrí que se refería a, oh, rey. No hice la corrección sin su permiso. Sí, dijo, cámbialo entonces. Empecé a señalar algunos cambios y le informé que si quería podía hacer correcciones, ya que tenía una maestría en inglés y había impartido clases el año pasado en la Universidad de Ohio. Así, dijo Swami, hazlo, dímelo con amabilidad. Les estaba dando la idea del servicio devocional. Un devoto puede no ser perfecto al principio, dijo, pero si se dedica al servicio una vez que ha comenzado, puede purificarse. El servicio siempre está ahí en el mundo material o en el espiritual, pero el servicio en el mundo material no podía brindar satisfacción al ser, solo el bhakti, el servicio purificado, el servicio prestado a Krishna podía hacerlo. Y la mejor manera de servir a Krishna era servir a su representante. Lo captaron rápidamente. Era algo fácil de hacer, no era difícil como la meditación, era actividad. Hacías algo, pero lo hacías por Krishna. Habían visto a Swamiji responderle al vagabundo del Bowri que venía con un regalo de papel higiénico. Mira, había dicho Swamiji, no está en orden, pero pensó, déjame prestarte algún servicio. Pero el servicio debía hacerse voluntariamente, por amor, no por la fuerza. Wally, Swamiji me preguntó una vez, ¿crees que podrías usar la Tilaka Vaishnava cuando estás en la calle? Le dije, bueno, me sentiría raro haciéndolo, pero si quieres, lo haré. Y Swamiji dijo, no te pido que hagas nada que no quieras hacer. Steve. Un día, cuando le llevé mi mango diario, estaba en su habitación rodeado de devotos. Le di mi mango y me senté y me dijo, muy buen muchacho. La forma en que lo dijo, como si fuera un niño pequeño, hizo reír a todos en la habitación y me sentí ridículo. Sin embargo, Swamiji cambió su actitud diciendo, no, esto es amor de verdad, esto es conciencia de Krishna. Y entonces dejaron de reír. Cuando Howard se ofreció como voluntario para editar, pasó toda la mañana trabajando en la habitación de Swamiji. Si necesitas escribir algo más, dijo Howard, avísame. Podría llevarlo a Mott Street y escribir allí. ¿Más? Hay muchísimo más, dijo Swamiji. Abrió el armario y sacó 2 grandes fajos de manuscritos atados con tela color azafrán. Había miles de páginas, manuscritos a espacio simple de las traducciones de Prabhupada del Srimad Bhagavatam. Howard se quedó frente a ellos asombrado. Es toda una vida escribiendo a máquina, dijo, y Prabhupada sonrió, dijo, oh sí, muchas vidas. Debido a la presencia de Prabhupada, a sus palabras y a los kirtanas, todo ya se refería a la tienda como el templo, pero aún era solo una tienda vacía y miserable. La inspiración para decorar el lugar provino de los chicos de la calle Mott. Howard, Kate y Wally idearon un plan para sorprender al Swami cuando llegara al kirtana vespertino. Wally quitó las cortinas de su apartamento, las llevó a la lavandería donde tiñeron el agua de un marrón oscuro por la suciedad y luego las tiñeron de morado. El apartamento de la calle Mott estaba decorado con pósteres, cuadros y grandes tapices de seda decorativos que Howard y Kate habían traído de la India. Los chicos recogieron todos sus cuadros, tapices, incensarios y demás parafernalia y los llevaron, junto con las cortinas moradas, a la tienda donde comenzaron su día de decoración. En la entrada, los chicos construyeron una plataforma de madera para que Prabhupada se sentara y la cubrieran con una vieja tela de terciopelo.
Detrás de la plataforma, en la pared trasera, entre las dos ventanas que daban al patio, colgaron las cortinas moradas flanqueadas por un par de naranjas. Sobre un panel naranja, justo encima del asiento de Swamiji, colgaron una gran pintura original de Radha y Krishna en un lienzo circular, obra de James Green. Prabhupada le había encargado a James la sobrecubierta de su Srimad Bhagavatam con su tosco dibujo indio como modelo. Las figuras de Radha y Krishna eran algo abstractas, pero los críticos del Lower East Side que frecuentaban la entrada elogiaron la obra como un logro maravilloso. Kate y Howard no estaban tan seguros de que Prabhupada aprobara sus pinturas y grabados de la India, así que los colgaron cerca del lado de la calle del templo, lejos del asiento del Swamiji. Uno de estos grabados, muy conocido en la India, mostraba a Hanuman cargando una montaña en el cielo hasta el señor Ramachandra. Los chicos no tenían ni idea de qué clase de ser era Hanuman. Pensaron que quizás era un gato por la forma de su labio superior. También estaba la imagen de un hombre con 6 brazos. 2 brazos pintados de verde sostenían un arco y una flecha, otro par azulado una flauta y el tercer par dorado un bastón y un cuenco. Al caer la tarde ya habían cubierto la plataforma, colgado las cortinas, fijado las sedas y los grabados decorativos, colgado los cuadros y adornado el estrado con flores y candelabros. Alguien trajo una almohada para que Swamiji se sentara y un cojín descolorido de una silla mullida como respaldo. Además del tesoro de la calle Mott, Robert Nelson sacó una de las alfombras orientales de estilo belga de su abuelo de su garage en las afueras y la llevó en metro al número 26 de la Segunda Avenida. Incluso Rafael y Don participaron en la decoración. El secreto estaba bien guardado y los chicos esperaban la respuesta de Swamiji. Esa noche, cuando entró para comenzar el kirtana, observó el templo, recién decorado, incluso había incienso encendido, y arqueó las cejas con satisfacción. «Están progresando», dijo, mientras observaba la sala con una amplia sonrisa. «Sí», añadió, «esto es conciencia de Krishna». Su repentino y feliz estado de ánimo parecía casi una recompensa por su arduo trabajo. Entonces subió a la plataforma mientras los chicos contenían la respiración, esperando que fuera firme, y se sentó observando a los devotos y las decoraciones. Lo habían complacido, pero ahora asumía una extrema gravedad y aunque sabían que sin duda era el mismo Swamiji, se les atragantó la risa y sus miradas felices se apaciguaron repentinamente sumidas en la incertidumbre y el nerviosismo. Al contemplar la gravedad de Swamiji, la alegría de unos momentos antes le pareció infantil. Como una nube que cubre rápidamente el sol, como una sombra oscura, Prabhupada cambió su humor de jovial a serio y espontáneamente decidieron volverse igualmente serios y sobrios. Tomó las cártalas y de nuevo sonrió con un rayo de aprecio, y sus corazones se iluminaron de vuelta. El templo seguía siendo una pequeña tienda, con muchas cucarachas escondidas y visibles, un suelo inclinado y poca iluminación. Pero gracias a que muchas de las decoraciones eran de la India, tenía una atmósfera auténtica, especialmente con Swamiji presente en el estrado. Ahora los invitados que entraban se encontraban de repente en un pequeño templo indio. Mike Grant. Llegó una noche y de repente había alfombras en el suelo, cuadros en las paredes y pinturas. De repente había florecido y estaba lleno de gente. Me sorprendió cómo en tan solo unos días, la gente había traído tantas cosas maravillosas. Cuando llegué esa noche y vi cómo lo habían decorado, ya no me preocupé tanto de que lo lograra. Pensé que realmente estaba empezando a tomar forma. Prabhupada observó a su grupo de seguidores. Se conmovió al ver cómo le ofrecían un asiento de honor y cómo intentaban decorar la fachada de la tienda de Krishna. Ver a un devoto hacer una ofrenda a Krishna no era nuevo para él, pero esto sí lo era. En Nueva York, este horrible lugar, la semilla del Bhakti crecía y naturalmente como jardinero de ese tierno brote, se sintió conmovido por la misericordia de Krishna. Mirando los cuadros de la pared dijo, mañana iré a verlos y les diré cuáles son buenos.
Al día siguiente, Prabhupada bajó a evaluar las nuevas obras de arte expuestas. Una acuarela enmarcada representaba a un hombre tocando un tambor mientras una mujer bailaba. «Esta está bien», dijo. Pero otra pintura de una mujer era más mundana y dijo: «No, esta pintura no es tan buena». Caminó hacia la parte trasera del templo, seguido ansiosamente por Howard, Kate y Wally. Al encontrarse con la pintura de la persona de 6 brazos, dijo: «Oh, esto es muy bonito». «¿Quién es?», preguntó Wally. «Este es el señor Chaitanya», respondió Prabhupada. «¿Por qué tiene 6 brazos?» «Porque él demostró ser tanto Rama como Krishna. Estos son los brazos de Rama y estos son los brazos de Krishna». «¿Cuáles son los otros 2 brazos?», preguntó Kate. «Esos son los brazos de un sannyasi». Pasó a la siguiente foto. «Esta también es muy bonita». «¿Quién es?», preguntó Howard. «Este es Hanuman». «¿Es un gato?». «No», respondió Prabhupada. «Es un mono». Hanuman es glorificado en la escritura ramayana como el valiente y fiel sirviente del señor Ramachandra. Millones de indios adoran la encarnación del señor Rama y a su sirviente Hanuman, cuyas hazañas se exhiben constantemente en el teatro, el cine, el arte y la adoración en los templos. Al no saber quién era Hanuman, los chicos de Mott Street no eran menos ignorantes que las ancianas de la zona alta, quienes, cuando Prabhupada les preguntó si alguno de ellos había visto una imagen de Krishna, todos se quedaron con la mirada perdida. Los místicos del Lower East Side no distinguían a Hanuman de un gato y trajeron de su versión hashish de la India una imagen del señor Chaitanya Mahaprabhu sin siquiera saber quién era. Sin embargo, había una diferencia importante entre estos chicos y las chicas de la zona residencial. Los chicos servían a Swamiji y cantaban Hare Krishna. Habían terminado con la vida material y el síndrome de la clase media basado en la recompensa por el trabajo. Sus corazones habían despertado la promesa del Swamiji, de una mayor conciencia de Krishna, y percibían en su compañía algo excelso. Al igual que el vagabundo de Bowery que había donado papel higiénico durante la conferencia de Prabhupada, los chicos de Lower East Side no tenían la mente del todo en orden y, sin embargo, como Prabhupada lo veía, Krishna los guiaba desde el fondo de sus corazones. Prabhupada sabía que cambiarían para mejor cantando y escuchando acerca de Krishna. El verano de 1966 dio paso a agosto y Prabhupada se mantenía en buen estado de salud. Para él aquellos días eran felices. Los neoyorquinos se quejaban de las olas de calor del verano, pero esto no causaba inconvenientes a alguien acostumbrado a las temperaturas de más de 38 grados de los abrasadores veranos de Brindávana. «Es como la India», dijo, mientras se desnudaba con aspecto relajado y en casa. Había pensado que en Estados Unidos tendría que subsistir a base de patatas hervidas, de lo contrario no habría más que carne. Pero aquí estaba comiendo felizmente el mismo arroz, dal y chapatis y cocinando en la misma cocina de 3 niveles que en la India. El trabajo en el Srimad Bhagavatam también había continuado con regularidad desde que se mudó al apartamento de la Segunda Avenida. Y ahora Krishna traía a estos jóvenes sinceros que cocinaban, escribían a máquina, lo escuchaban regularmente, cantaban Hare Krishna y pedían más. Prabhupada seguía siendo un predicador solitario, libre de ir y venir, escribiendo sus libros en su íntima relación con Krishna, con total independencia de los jóvenes de la tienda, pero había acogido a la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna como su hijo espiritual. Los jóvenes inquisitivos, algunos de los cuales ya llevaban más de un mes cantando con constancia, eran como niños espirituales que se tambaleaban y él se sentía responsable de guiarlos. Comenzaban a considerarlo su maestro espiritual, confiando en que los guiaría hacia la vida espiritual. Aunque no podían seguir de inmediato las múltiples reglas que seguían los brahmanas y vaishnavas de la India, Prabhupada tenía esperanza. Según Rupa Goswami, el principio más importante era que uno debía, de una forma u otra, volverse consciente de Krishna. La gente debía cantar Hare Krishna y prestar el servicio devocional. Debían emplear todo lo que tenían al servicio de Krishna. Y Prabhupada practicaba este principio básico de la conciencia de Krishna hasta el límite más extremo que la historia del Vaishnavismo jamás había visto. Aunque estaba entreteniendo a los niños, cocinando y escribiendo a máquina, Prabhupada no hacía menos. Al contrario, por cada alma sincera que se acercaba a pedir servicio, llegaban 100 que no querían servir sino desafiar. Hablándoles, a veces gritando y azotando los puños, Prabhupada defendió a Krishna contra la filosofía mayavada. Este también era su servicio a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. No había venido a América para retirarse.
Así como cada nuevo día llegaba una nueva confirmación de que su trabajo, sus seguidores y sus desafiantes no harían más que aumentar. Lo que pudiera hacer dependía de Krishna. Soy un anciano, dijo, puedo irme en cualquier momento, pero si se marchaba ahora, sin duda la conciencia de Krishna también se iría, porque la sociedad para la conciencia de Krishna no era más que él, su figura dirigiendo el canto mientras su cabeza se movía de un lado a otro en pequeños movimientos de éxtasis, su figura entrando y saliendo del templo por el patio o dentro del apartamento, su persona sentada sonriendo para debatir filosofía durante horas. Él era el único portador y mantenedor de la pequeña, frágil y controlada atmósfera de conciencia de Krishna en el Lower East Side de Nueva York. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.